Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video, aquí en el mes del terror. Espero que estén disfrutándolo hasta el momento. El día de hoy les traigo una nueva sección llamada Expedientes del Miedo, en el que el primer tema será el terrible caso de Jeffrey Dahmer, que se ha popularizado recientemente por la serie de Netflix en donde actúa el gran Evan Peters. Así que el día de hoy van a conocer cuáles fueron los orígenes de este criminal. Debido a que realmente es un tema bastante amplio, el video se dividirá en dos partes. Así que como les mencioné, hoy vamos a hablar acerca de los orígenes de Jeffrey, cómo fue su infancia y cómo es que llegó a cometer su primer crimen. Así que quédate y disfruta aquí en tu canal favorito. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada que subamos un nuevo video, sobre todo en el mes del terror. También no olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales. Ya sabes que estamos en Instagram como @elbauldelmiedo_oficial, en Spotify y todas las plataformas de podcast nos puedes encontrar como El Baúl del Miedo, en Facebook como El Baúl del Miedo y aquí en YouTube ya sabes que estamos como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. Sin más que decirles, vamos allá. Bienvenidos a Expediente del Miedo, el caso de Jeffrey Dahmer. Debido a la reciente serie de Netflix protagonizada por el gran actor Evan Peters, la popularidad de este caso ha subido como las nubes, pero creo que eso nos debe llevar a una reflexión y no a romantizar el tema. Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca de los orígenes de un criminal real, cuyo nombre fue Jeffrey Lionel Dahmer. Nació un 21 de mayo de 1960 en Milwaukee y falleció en Portage un 28 de noviembre de 1994. También es conocido como el Monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre los años de 1978 a 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores tuvieron que ver mucho con las parafilias que tenía esta persona, incluido la preservación de partes del cuerpo de sus víctimas, aún pasando largo tiempo de haberse cometido el crimen. Empecemos con la infancia de Jeffrey. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, y fue el primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annette, una instructora de máquinas de teletipo, el cual era un dispositivo telegráfico, y de Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química de la Universidad Marquette y que posteriormente se convirtió en un químico investigador. Existen muchos dichos acerca de su infancia, desde que sus padres no le prestaban mucha atención, o incluso lo contrario, que era muy mimado. Lo que es un hecho es que el padre de Dahmer ingresó a sus estudios universitarios, hecho que lo mantuvo lejos de la casa la mayor parte del tiempo, y lamentablemente la madre de este sufría de depresión, además era hipocondríaca, por lo que cada vez requería más y más atención, llegando incluso a caer en cama. Esta fórmula provocó que no pudieran dedicarle mucho tiempo a su hijo, lo que incluso él recordaría después, diciendo que desde que era muy joven se sentía inseguro de la solidez de la familia, recordando claramente los problemas por los que pasó en la infancia. Sus maestros dicen que solía ser un niño muy enérgico y alegre, pero que después de sufrir una doble operación de hernia a corta edad, ese ánimo disminuyó en demasía, dando incluso signos inequívocos de abandono por parte de sus padres. Era un estudiante tranquilo e incluso tímido. A pesar de esto, de joven solía tener un grupo de amigos que le hacían compañía. Llegamos a octubre del año 1966. La familia de Dahmer se mudó a Doylestown, Ohio. Como dato curioso, cuando su madre dio a luz en diciembre, Jeffrey pudo elegir el nombre de su hermano pequeño y lo llamó David. En ese año, su padre obtuvo su título y comenzó a trabajar en la empresa Akron como químico analítico. Todo esto, aunado a la enfermedad de su madre, fue aumentando su abandono más y más. Ya a esta edad, Dahmer empezaba a dar indicios de sus problemas, teniendo una fascinación por los animales muertos, gusto que comenzó según él al ver a su padre extraer huesos de animales debajo de su casa. Él le decía a su padre que le emocionaba el sonido que hacían los huesos. De vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa de la familia. Incluso exploraba los cuerpos de estos animales vivos para descubrir en dónde era que se encontraban sus huesos. Vamos ahora al año de 1968. La familia de Dahmer se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio.
Su hogar se encontraba en un terreno de más de 6.000 metros en el bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia, en donde Jeffrey empezó a coleccionar especímenes cada vez más grandes, como polillas, esqueletos de animales pequeños, libélulas, entre otros más. Otro dato importante en estos años es que Jeffrey le preguntó a su padre en una cena navideña acerca de qué pasaría si huesos eran colocados en cloro. Él, al pensar que era un interés meramente científico, le enseñó a tratar químicamente los huesos para que se conservaran de la mejor manera. El lugar donde Dahmer comenzó coleccionando libélulas y animales pequeños pronto se llenó de estacas y cruces improvisadas para colgar los restos de los animales que encontraba sin signos vitales o que habían sufrido accidentes cerca de su tierra. Testimonios que se recabaron con amigos de esa época arrojaron que Jeffrey decía tener un gran interés por saber cómo los animales se encrastaban. Supuestamente de ahí venía su fascinación por cortarlos en piezas. En el año de 1975, con solo 15 años, creó una escena dantesca, con los restos de un perro. Acto siguiente fue por un amigo para jugarle una broma, mostrándole la aterradora escena que él mismo había creado. Lamentablemente, su madre comenzó a empeorar, aumentando su consumo de meprovamato, píldoras para dormir y laxantes, por lo que cada vez tenía menos contacto con su familia, aunado a que el padre se encontraba trabajando, provocando un cóctel peligroso de acciones. Al cursar su primer año en el Instituto Revere, Jeffrey era considerado como una persona antipopular, siendo más visto como un payaso por sus compañeros, desarrollando alcoholismo desde esta temprana edad, llevando incluso botellas ocultas a la escuela. Según una compañera del instituto de Dahmer, alegaba que bebía porque esto era su medicina, aunque sus maestros decían que era un joven educado y muy inteligente, con notas bastante regulares. Se dice que llegó a jugar tenis y formar brevemente parte de la banda musical de su escuela. Al llegar a la pubertad, descubrió que era homosexual, pero debido a la represión de la época, no le dijo a sus padres. En estos años llegó a tener incluso una relación sentimental con otro joven. Posterior a su captura, Dahmer aseguró que desde esa edad comenzó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa. Al llegar a los 16 años, Dahmer concibió la idea de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba bastante atractivo, para posteriormente cometer sus fantasías más oscuras, por lo que un día Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, por pura suerte, ese día en concreto no pasó por ahí. Dahmer admitió que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Su abuso de alcohol se acrecentó y, aprovechando su fama como payaso del salón, llegaba a bailar o a hacer gestos extraños por dinero para conseguirlo. Llegamos al año de 1977. Las calificaciones de Dahmer disminuyeron considerablemente, por lo que sus padres optaron por contratar a un profesor particular, lo cual no rindió frutos. En este mismo periodo de tiempo, en un intento de salvar su matrimonio, sus padres comenzaron a asistir a sesiones de terapia de pareja. Sin embargo, continuaron discutiendo con frecuencia, aunado a que Lionel, el padre de Dahmer, descubrió que Joyce, su esposa, había tenido una breve aventura. En septiembre del año de 1977, decidieron divorciarse, aunque dijeron a sus hijos que lo harían de una forma amistosa para afectarlos lo menos posible. Su padre terminó yéndose de casa a comienzos del año de 1978. En mayo de ese mismo año, Dahmer se graduó del instituto, aunque semanas antes tuvo un incidente con un profesor que lo encontró bebiendo varias cervezas en el estacionamiento de la escuela, amenazándolo con denunciar el asunto en cuestión, a lo que Dahmer respondió informándole que él tenía muchos problemas en casa. Además, el orientador de la escuela, según él, estaba enterado de ellos. Esa primavera, su madre y su hermano David se fueron a vivir con unos familiares en Chippewa Falls, Wisconsin, aunque Dahmer, con los 18 años recién cumplidos, decidió quedarse en la casa. El divorcio de los padres de Dahmer concluyó el 24 de julio del año de 1978. Se decidió concederle a Joy, su madre, la custodia de su hijo menor, además del pago de una pensión alimenticia. En este año, el 18 de junio, Dahmer cometió su primer asesinato, después de recoger a Stephen Mark Hicks, de 19 años, en la carretera, ya que este último estaba pidiendo aventón para llegar a un concierto de rock en Chippewa Lake Park. Este aceptó acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de tomar unas cervezas.
ya que le dijo tenía la casa para él solo. Dahmer, que al ver a Hicks sin playera de pie al lado de la carretera, dijo despertar sus sentimientos, aunque cuando Hicks empezó a hablar de mujeres, supo que cualquier insinuación no prosperaría. Al pasar las horas después de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse, y yo no quería que se fuera, decía Dahmer, por lo que hizo para saciar sus deseos fue golpear a Hicks con una mancuerna de 4.5 kilos. Posteriormente, declaró que golpeó a Hicks 2 veces por detrás, mientras este se encontraba sentado en una silla. Al caer Hicks inconsciente, Dahmer lo estranguló con la barra de la mancuerna hasta que perdió todo signo de vida. Luego, despojó la ropa del cuerpo de Hicks, como era común para él. Al día siguiente, Dahmer se dispuso a diseccionar el cuerpo de Hicks en su sótano, para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Semanas después, desenterró los restos óseos y separó la carne de estos, para disolverla en ácido y tirar posteriormente esta solución por el baño. Respecto a qué pasó con los huesos, estos fueron triturados con un mazo y esparcidos en el bosque que se encontraba detrás de su casa. Aquí termina la primera parte de los expedientes del miedo, el caso de Jeffrey Dahmer. Si quieres conocer cómo continúa este terrible caso, velo la próxima semana aquí, en el baúl del miedo.